Vamos a leer Colosenses capítulo 4. Nos quedamos hace 8 días en el versículo 4 también. De hecho, nos quedamos solamente en 2 versículos hace 8 días. ¿Alguien se acuerda del tema de hace 8 días? ¿Cuál fue el tema principal de Colosenses 4, versículo 2? La oración. Nos quedamos en el versículo 4, ahí acabamos, y empezábamos el día de hoy con el 5, pero vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 6 para poder entonarnos y para poder agarrar carrera. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Me acompañas a orar? Señor, te doy gracias porque nos das tu palabra y en ella, a través del Espíritu Santo, podemos encontrar principios espirituales que nos ayuden a vivir vidas terrenales. Señor, sabemos que estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que tiene caducidad, pero estamos solo de paso, sabiendo que tenemos una eternidad contigo esperando. Y sabemos que mientras eso sucede, podemos experimentarte a ti, podemos conocerte a ti a través de tu palabra, y ayúdanos a poder responder a ese conocimiento que hoy nos das a través de la carta a Colosenses. Te pido que me ayudes a mí a expresar correctamente tus verdades, y a mis hermanos te pido que les ayudes a abrazar estos principios y poder vivir con ellos, Señor. Te doy gracias por la palabra que me permites hoy compartir. Es tuya, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Muchas gracias. ¿Agua caliente? Perfecto. Sí, con eso está bien. Es que luego me gana la tos. Todavía tengo unas secuelillas ahí del COVID, pero ya no tengo COVID, gracias a Dios. Fue hace un mes, pero se quedó la tos por ahí, dando lata. Entonces, vamos a Colosenses. Les decía, la semana pasada estuvimos hablando sobre la oración. Y les decía que el capítulo 4 lo quise bosquejar o quise partir en 3 secciones, que es perseverar en la oración, lo que vimos hace 8 días, y el día de hoy vamos a acabar con las otras 2 secciones, que es caminar con congruencia viviendo lo que creemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues dar un testimonio congruente a lo que decimos o lo que aprendemos. Y en la tercera y última sección vamos a ver saludos que hace el apóstol Pablo a través de la carta, pero que te alientan a ti y a mí, viendo a personas comunes haciendo tareas extraordinarias. Entonces, son las 3 secciones del capítulo, pero en resumen, hace 8 días veíamos 3 consejos o 3 principios que Pablo nos decía sobre la oración. Y el primero era persevera en la oración. ¿Por qué? Porque no es algo que sea natural, o sea, es algo que te cuesta trabajo, que nos cuesta trabajo. Entonces, persistes o duras en algo que no es natural hacerlo. Y pues la carne nos desanima, es la realidad. Si tú te propones levantarte a las 6 de la mañana para orar, seguramente vas a estar bien cansado para hacerlo, pero si a las 6 de la mañana tienes un vuelo para vacaciones, créeme que no hay cansancio, al contrario, estás con toda la energía porque si no te deja el avión. Entonces la carne siempre va a ir en contra de ese deseo. Y dice también, persevera, pero vela en ella. ¿Qué quiere decir? Hazlo con todos los sentidos. Finalmente, podemos orar, podemos repetir oraciones, pero por repetición no necesariamente estamos velando en ello. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro se puede convertir en un rezo. Alguien puede recitar el Padre Nuestro cada día, cada mañana, pero realmente está repitiendo una oración, no está con todos sus sentidos orando al Padre. Y finalmente el Padre nos dice también que a través de Cristo que estemos velando, porque hay tentación y la carne finalmente quiere distraernos, ¿no? de esta tarea tan importante que es la oración. Eso está en Marcos 14, lo veíamos hace 8 días, pero no solo eso, no solo persevera, vela, sino también hazlo con acción de gracias. Decíamos hace 8 días que la oración no siempre es respondida como nosotros queremos, pero eso no significa que sea malo. Tenemos un Dios, y esto es bien importante comprenderlo, tenemos un Dios
que no es comprensible, porque a veces no entendemos su voluntad, pero es confiable, es un Dios confiable. Y finalmente, cuando tú entiendes que puedes confiar en Dios, que su decisión es mejor que la tuya, puedes tener agradecimiento. Y veíamos desde el capítulo 3 cómo las verdades de Cristo tienen que ser visibles en la vida del cristiano. El cristiano busca parecerse a Cristo. Y para que esto suceda, pues Cristo tiene que ocupar el primer lugar en muchas áreas de nuestras vidas, desde nuestros hábitos, nuestra pureza, hasta el compañerismo entre hermanos, también en el hogar, hijos, padres, pero no solo ahí, también lo lleva al trabajo. ¿Te acuerdas que decía, amos, sed buenos con sus siervos y siervos, respetad y también honrar a sus amos? Y no solo nos quedamos ahí, en el capítulo 4 veíamos entonces la oración, pero viene este punto principal que es, pues vive lo que ya conociste. Mira, acompáñame a Juan 15:8. Juan capítulo 15, versículo 8. Porque nos va a ayudar a centralizar todo este mensaje en una verdad. Tú y yo estamos diseñados con un propósito que es darle gloria a Dios. Sin embargo, el hombre cuando cayó en pecado, Adán, se rompió ese diseño perfecto de darle gloria a Dios y ahora el hombre ofende a Dios. Sin embargo, cuando uno es creyente, cuando uno acepta poner su fe en Cristo y decir, Señor, te acepto como mi Salvador y mi Redentor, hay una nueva vida. Pero ¿qué dice Juan 15:8? ¿En qué se glorifica el Padre? ¿Quién me ayuda a leerlo? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿cómo se glorifica a Dios? Llevando mucho fruto. ¿Pero qué significa llevar fruto? Vamos a verlo el día de hoy. Mira, a lo mejor te acordarás, en la secundaria era más común, ¿no? Los apodos, ¿se acuerdan de los apodos que en la secundaria son el pan de cada día? Bueno, casi siempre te etiquetan por algo. A veces es un rasgo físico, o a veces es por un hábito, o a veces es por un hobby que tienes, ¿no? Pero regularmente las personas cuando no te conocen o no saben quién eres, tratan de ubicarte con alguna característica que ven visible en ti, ¿no? Por ejemplo, si tienes un vecino enojón, ¿cómo va a ser? Ah, pues el enojón, ¿no? Ahí viene el enojón. O si tienes un vecino gritón, ahí vienen los gritones, ¿no? O si tienes un vecino alegre, ahí viene el buena onda. Casi siempre, si no conoces a las personas, etiquetas a las personas por lo que demuestran ser. Pero también puede mostrar algo malo o algo bueno y finalmente tú, si no te involucras intencionalmente con esa persona, pues puedes quedarte con un prejuicio. Entonces, los apodos suelen ser así, ¿no? O pues, sí, los apodos, si le queremos llamar de alguna forma, pueden ser un prejuicio hacia alguien. Y mira, el mundo aumenta los prejuicios para ti y para mí cuando saben que somos cristianos. Esa es una realidad. Cuando tú no te revelas como cristiano, puedes estar viviendo una vida inmoral o una vida que no agrada a Dios y pues para ellos es igual, porque finalmente pues eres uno más. Pero cuando tú te revelas como cristiano o la gente sabe que eres cristiana, pues ¿qué pasa? Entonces, mira, ya te enojaste y eres cristiano, ¿no? Entonces empiezan a subir la barra. ¿Por qué? Porque el mundo aumenta su nivel de juicio para el creyente. ¿Qué estaba pasando con los colosenses? Ellos estaban viviendo en una sociedad, un contexto pagano, grecorromano, como veíamos al principio de la carta, y ellos estaban nadando contracorriente. Ellos tenían ritos y tenían tradiciones inmorales y pues los colosenses creyentes iban en contra de esa tendencia, ¿no? Entonces, obviamente resaltaban de la sociedad, finalmente eran personas que podían ser identificados por ir en contra de la corriente. Segunda de Corintios 10:3, perdón, dice, sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Entonces, mi hermano, estoy dándote esta introducción para que podamos entender la importancia del testimonio, que es lo que acabamos de leer ahorita en Colosenses. Andad sabiamente con los demás. Pablo nos va a enseñar a través de estos dos versículos
cómo debemos caminar, cómo debemos andar con la gente que no conoce a Cristo y cómo podemos dar una evidencia de una vida gobernada por Cristo. Entonces, verso 5 dice, andad sabiamente para con ¿quiénes? ¿Quiénes son los de afuera? ¿Los que están aquí afuera de este espacio? ¿Quiénes son? Los que no conocen la palabra de Dios, Pablo los identifica como los de afuera. Pero ¿cuál es el principio que leemos aquí? Dice, andad sabiamente. Andad significa camina sabiamente, vive sabiamente, compórtate sabiamente para con los de afuera. ¿Pero por qué solo con los de afuera? ¿Qué con los de adentro puedo portarme como quiera? Bueno, no necesariamente. Pablo ya había hablado del comportamiento con los creyentes, te lo recordarás en Colosenses 3, 14 al 16, ahí está mismo en tu palabra, no tienes que irte muy lejos. ¿Qué les dice Pablo en el capítulo 3, versículo 14? Y dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. También está la palabra sabiduría, pero aquí hay una forma de conducirse distinta hacia los de afuera. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque a veces cometimos el error, o a veces lo seguimos cometiendo, de querer compartir de Cristo con personas que no conocen de él, a bibliazos, ¿no? La típica de te vas a ir al infierno, pecador, eres el hijo del diablo porque estás haciendo esto. Digo, sé que aquí en esta iglesia no somos así, ¿no? Pero hay iglesias donde, ya traes el cigarro y eres hijo de Satanás y empiezan a sacar incluso hasta textos bíblicos para condenar al no creyente. Entonces, ¿qué pasa? Que sí ocupan la palabra de Dios, pero la están ocupando no sabiamente. Y abundar en la palabra sin sabiduría puede ser una razón para que la gente que no conoce a Cristo termine alejándose. Si alguien aquí ha tenido esa experiencia con los cristianos, yo les quiero pedir perdón en nombre de todos ellos. No somos así. Creo que todavía estaba en un proceso de madurez aquella persona, si alguna vez te dijo eso. Pero eso no es lo que nos manda la Biblia. La Biblia no nos manda a dar bibliazos, nos manda a andar sabiamente con los de afuera. ¿Por qué? Porque los no creyentes miran tu vida, escuchan tus palabras y tratan de hallar cosas para criticarte. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Entonces, lo más fácil es buscar el cómo no acercarme al Señor viendo tu vida. Y déjame decirte que a veces, ante ciertas situaciones, callar puede ser la mejor opción. ¿A qué voy? A veces el inconverso o el incrédulo, cuando está en grupito, se siente como muy valiente para criticar y para hablar sobre algo respecto a Cristo. Pero cuando el no creyente está solo, suele ser un momento más abierto para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, hay momentos donde incluso tratar de hablar del Señor puede ser perjudicial porque el contexto no lo permite y lo único que puedes ganar son burlas. Pero Pablo nos va a ayudar a describir cómo hacerlo de la forma correcta. ¿Cómo podemos andar sabiamente con aquellas personas que no conocen de él? Y ahí mismo en el versículo 5 dice, redimiendo el tiempo. Van a ser dos cosas. Vamos a identificarlas. Dice, redimiendo el tiempo. Y la segunda dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Entonces voy a hablar primero de redimir el tiempo. ¿Qué significa esto? Acompáñame a Efesios, vamos a Efesios, no pierdas Colosenses. Voy a hacer un paralelo con la carta que también Pablo escribió a los Efesios. Efesios 5, versículo 15. ¿Qué significa redimir el tiempo? Entonces, este versículo nos va a ayudar a entender esta instrucción. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Redimir es aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, redimir el tiempo es aprovecha bien el tiempo, no lo desperdicies.
nuestras oportunidades son limitadas. La oportunidad que perdiste hoy no la vas a recuperar mañana. A veces creemos que el tiempo es ilimitado porque estamos jóvenes o porque tenemos planes, pero el tiempo, déjame decirte que es el único recurso no renovable. El dinero lo puedes recuperar, los recursos los puedes recuperar, pero el tiempo es el único que no puedes recuperar. Entonces, ¿cómo lo estamos invirtiendo? Pues Pablo nos dice, aprovecha bien el tiempo, redime el tiempo para cuando sea la oportunidad de andar sabiamente con ellos, no desaproveches esta ventana, ¿no? Pero dice, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Siempre con gracia. ¿Qué significa esto? Bueno, te voy a decir más bien qué no significa esto. Pues voy a ser solamente buena onda si me cae bien. O si se lo merece, ¿no? Si se lo merece voy a andar sabiamente con él. O si lo siento. O si le va a los Pumas, ¿no? Si también le va a los Pumas, voy a ser agraciado con él. No. O sea, no dice esto, dice siempre con gracia. Aunque las personas sean poco merecedoras de gracia, tú y yo también éramos poco merecedores de gracia. Porque la gracia no depende de quien la recibe, la gracia depende de quien la da. Y en este caso el Señor Jesucristo no vio nuestra maldad para darnos su gracia. Entonces, ¿tú por qué tienes que filtrar quién se merece y quién no se merece tu gracia? Finalmente, la palabra gracia también nos habla un poquito de tacto. ¿Con qué tacto estás aprovechando la oportunidad? ¿Cómo estamos respondiendo al agravio de otros? ¿Con gracia o con desgracia? ¿No? Esa es una pregunta que a lo mejor vas a tener que responder en el momento que se te mete un camionero o que te gane en el lugar del estacionamiento que estabas esperando. Híjole, no es el momento para ventanearme, pero a mí los camioneros sí suelen ser personas que pueden tratar de sacarme estas palabras no de gracia, pero imagínate que un día se me hiciera un camionero y yo explote y saque mi carnota y que ustedes vayan pasando, ¿no? Ay, mira el pastor, ya anda peleándose con el de la Tzuzi, ¿no? Oye, no es testimonio. Y no es porque yo lo esté tratando de fingir, sino más bien nuestro llamado es, ya creíste en Cristo, conoces la naturaleza de Cristo, pues compórtate como Cristo lo hizo. ¿Qué pasó cuando Cristo estaba en la cruz y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Aceptó el reto Jesús? No lo aceptó. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que cumplir por amor el pago de nuestros pecados. Entonces, ante una palabra de agravio, la respuesta del creyente tiene que ser con gracia. Ese es el principio. Pero no solamente se queda ahí. Dice también, ¿sazonada con qué? ¿Qué usos tiene la sal? A ver, ¿quién me puede decir qué usos tiene la sal? Da el sabor a la comida, ¿verdad? Cuando no hay sal en la comida, desabrida. Da sabor y quita lo insípido. Entonces, la gente que no tiene a Cristo tiene una vida insípida en el sentido de que no hay una esperanza. O sea, su esperanza acaba en esta tierra y lo que pueda lograr en esta tierra. Entonces, en los ocasos de la vida de muchas personas, te puedes dar cuenta que no hay esperanza y es insípido todo lo que han vivido. Pero con Cristo, dice en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Los hijos de Dios tenemos esa tarea de quitarles insípido a la vida compartiendo el Evangelio. Pero no solamente es esa función, también tiene otra función y es impedir la descomposición. La sal ayuda a que las cosas no se descompongan tan rápido. ¿Por qué creen que la cecina dura tanto tiempo? Pues porque está llena de sal, ¿no? Entonces, las conversaciones de este mundo están podridas. Tú te puedes dar cuenta en los videos de TikTok o en las redes sociales o lo que lleguen a consumir, pues cada vez vemos más pudrición en los temas que se hablan e incluso hasta en las canciones, ¿no? Actuales, ves el tema que tratan y son puras cuestiones de un mundo podrido. Entonces, una conversación de un cristiano ante una conversación de gente que no conoce a Cristo puede venir a impedir o a tratar de
quitar esa descomposición, ¿no? Las palabras del creyente no pueden ser iguales que las palabras del no creyente. Déjame compartirte este comentario que me gustó mucho. Dice, una palabra irreflexiva de crítica, es una palabra criticona, un comentario dudoso, una palabra colérica, puede destruir en un minuto todo el testimonio de un cristiano que otros han tratado de edificar. Es cierto eso. Es muy cierto eso. Con una sola palabra puedes destruir todo el testimonio que a lo mejor has tratado de construir. Y dices tú, pero es que es bien difícil. No te preocupes, no depende de ti, depende del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? La bondad. Entonces, si a lo mejor te cuesta o es un área de tu vida que te cuesta controlar ese cólera ante ciertas situaciones, puedes pedirle al Espíritu Santo que te ayude a mostrar bondad. Viene en el paquete de la salvación el fruto del Espíritu, que es la bondad. Pero Pablo también nos va a explicar, Efesios 4:29, acompáñame para allá, nos va a ayudar a resumir o englobar estos 3 consejos de aprovecha el tiempo, que tus conversaciones sean con gracia y sean sazonadas con sal, y nos dice así, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación, a fin de dar, ¿qué? Gracia a los oyentes. Este verso engloba estos 2 principios que te he compartido. Que ninguna palabra salga de tu boca corrompida, sino sea buena para edificar. Es difícil, no te puedo decir, mi hermano, que yo ya senté esa materia, o sea, todavía me cuesta, pero vas progresando. Déjame decirte que sí vas progresando. Yo antes era los que me conocen de mucho tiempo, era un anti Peña Nieto. De hecho, Peña Nieto me bloqueó. Era así, le tiraba durísimo en las redes sociales a los políticos. De cualquiera, a AMLO, a Peña, todos, ¿no? Todos los políticos se merecían mis palabras coléricas. Y era algo que me caracterizaba, o sea, les aventaba durísimo. De hecho, luego me salen recuerdos ahí del Facebook y digo, híjole, yo era esto, me da pena. Pero era algo que a mí, en mi carne, me hervía. Fíjate que todavía tengo ese sentir ante ciertas situaciones que suceden en la política mexicana, pero ahora prefiero invertir mi tiempo y mis redes en edificar a otros. Y si es mejor compartir algo sobre Cristo, lo haré. Pero imagínate que por un lado esté compartiendo Dios es bueno con el mundo y agradable, y por otro lado diciéndole sus verdades a la maestra Delfina, ¿no? No hay una congruencia, ¿no? Entonces, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca o de nuestros dedos, ahora con las redes sociales, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es una invitación para todos. Y el principio bíblico lo podemos resumir así. Vive sabiamente, aprovecha todas las oportunidades que tengas, sean presenciales o virtuales, con sanas conversaciones que llenen de gracia y de verdad a quienes te escuchan o a quienes te leen. Y luego dice aquí mismo en el versículo 6, dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Para que sepáis cómo responder a cada uno. Mira, no todas las personas reciben de la misma forma el evangelio. Hay algunas personas que en enfermedad están más sensibles para recibirlo que una persona que está en la flor de su éxito profesional y que cree no necesitar a Cristo. Pero tú vas a saber cómo responder a cada situación si sabes o vives sabiamente, como Pablo nos está diciendo aquí. Tienes que aprovechar el tiempo y tienes que conversar de forma con gracia y con sal, sazonado con la palabra de Dios. Entonces aquí el consejo y la invitación es, mis hermanos, estemos alertas para aprovechar todas las oportunidades que tengamos de testificar a Cristo y compartirle a otros de su amor. Fíjate, hasta aquí parecería que ya la carta acabó. O sea, dices, bueno, pues ya se resumió todo lo que Pablo quería decir
Ya los demás versículos creo que pues ya son solo saludos. A mí me pasaba, cuando leía las cartas decía, bueno, pues yo ni sé quiénes son estos cuates, ¿no? Luego unos nombres bien raros, pero ahorita vamos a ver algo. Antes de entrar a las salutaciones finales, déjame resumir esto. Dios está interesado en una vida que persevera en la oración, sí, lo veíamos hace 8 días, pero también Dios está interesado en que tu interacción sea sabiamente con el mundo, con el público, con la gente que no le conoce. De nada nos sirve una vida llena de oración que el mundo no pueda ver. Por eso Pablo cierra esta parte de la carta con una gran invitación a vivir sabiamente con los de afuera. ¿Y cómo conectamos estos dos versículos finales con toda la carta que hemos leído? Veíamos en el capítulo 1 nos habla sobre la supremacía de Cristo. ¿Quién es Cristo, no? ¿Quién lo creó? Dice, Él es el todo, ¿no? Colosenses 1:12, 1:15 viene toda la descripción, no lo voy a leer por tiempo. Pero Cristo es supremo y Cristo es preeminente. Ok, check, ya sé que Cristo es así. Capítulo 2, que nos compartió Alan hace unas semanas, nos enseñaba sobre la verdad de las falsas enseñanzas, ¿no? Esas huecas filosofías sutiles que quieren entrar a tu mente, que son sutiles pero muy peligrosas. Ok, check, ya entendí también de que no necesito nada más que Cristo, porque todo lo demás es sabiduría humana. Check. Pero hasta que estas dos verdades no sean aplicadas en la vida del creyente, de nada sirven. El conocimiento no aplicado es poco útil. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, capítulo 3 y 4 nos ha llevado a entender esto. Cristo primer lugar en mi pureza. Cristo primer lugar en la iglesia. Cristo el primer lugar en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en la oración y ahora en el testimonio o cómo me comporto con los demás. Presentar a Cristo al mundo no es responsabilidad solo de los pastores, no es responsabilidad solo de los evangelistas, ni de los misioneros, ¿no? Presentar a Cristo al mundo es responsabilidad de todos nosotros. Y si no lo sabías, déjame darte esa noticia. Todo aquel creyente tiene la responsabilidad de presentar a Cristo, porque te voy a compartir una frase de John MacArthur que me encanta y lo dice muy, muy claramente. Tú, mi hermano, tú y yo vamos a ser la única Biblia que algunos incrédulos llegarán a leer. Es fuerte, es una responsabilidad fuerte, pero es real. Y yo lo llevaría más allá. Tú y yo vamos a ser la única iglesia que el mundo o los incrédulos llegarán a conocer o a tocar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que nunca quizás va a leer la Biblia, pero cuando te vean a ti y vean tu testimonio, verán a Cristo tangiblemente en la iglesia, en una conversación, en una acción. Y en este sentido, pues la responsabilidad la podemos abrazar con gozo. Sí, mi hermano, es difícil, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en esto. Entonces, ¿cuántos le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Que nos ayuda con todo esto. Dice, porque cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte, ¿no? Y esa es una verdad. Y te decía, hasta aquí parece que ya acabó, ¿no? Y ya podríamos acabar. Ya son 12:20. Y decir, bueno, nos aventamos para dentro de 8 días las salutaciones. Pero conecta súper bien lo que les voy a platicar ahorita con el testimonio. Conecta muy bien los saludos que aquí vienen. Parece que Pablo acabó, pero realmente no acabó. Y el Espíritu Santo todavía tenía a través de estas letras algo que mostrarnos. Como en las películas. Lo voy a poner un ejemplo así. ¿Qué pasa cuando acaba una película y no prenden las luces del cine y empiezan a salir los créditos? ¿Qué esperas? Que va a haber ahí un videíto extra, ¿no? Que te va a dar la antesala de lo que viene para la segunda película. Algo así sucede en esta parte. Como una buena película, Pablo nos tenía preparadas unas sorpresas que más que saludos, vamos a encontrar testimonios de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Y dice así, versículo 7, todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Vamos, si tú te gusta subrayar tu Biblia, vamos a ir encerrando dos cosas. El nombre y cómo los describe Pablo.
Entonces el primero es Tíquico. Si alguien está esperando un bebé o quiere ponerle a su hijo, pues aquí tiene un nombre, una opción, Tíquico. Para que ya no sea Matías, Mateo, Sebastián, que son los nombres más comunes. Tíquico, seguro nadie le pondrá así a su hijo. Dice, hermano, ¿cómo le llama? Fiel ministro y consiervo del Señor. Entonces, la primera característica es fiel. Bueno, hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Nos va a mostrar a 8 personas, nos vamos a encerrar 8 nombres, ordinarios, no famosos, no héroes de la fe. No hay películas sobre Tíquico, no hay historias de escuelita dominical sobre Tíquico, no hay nada sobre Tíquico más que 2 o 3 menciones, pero la obra que hizo Tíquico es tan profunda que hoy podemos estudiar Colosenses gracias a lo que Tíquico hizo, siervo fiel. Y no solo él, también vamos a ver versículo 9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que pasa os lo hará saber. Aquí viene otra opción de nombre, por si te llama la atención. Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Entonces, déjame decirte algo. Dios no busca a las personas más famosas y más capacitadas para poder llevar su evangelio. Por eso te decía que la responsabilidad de compartirle a Cristo nos toca a todos. No necesitas tener un seminario que es muy bueno, es un buen recurso para poder presentar a Cristo. Necesitas al Espíritu Santo. Pero lo que Dios busca, acompáñame a 1 Corintios 1, 26, 27. Lo vamos a encontrar en estos 2 versículos. Si me ayudas, Hugo, con Mateo 25, 14, 30, porfa. Y vamos a 1 Corintios 1, 26, 27. ¿Qué dice Pablo respecto a esto, José? A ver si me ayudas a leerlo. Sí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gracias, mi hermano. Entonces, vemos aquí que Dios no está buscando a los sabios de la carne. Dios está buscando incluso a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Y tú dices, bueno, pero yo no me identifico como necio. Déjame decirte algo, mi hermano, que para muchas personas esto es locura y esto es necio. Pero hombres comunes y corrientes han llevado el evangelio por mucho tiempo a personas, y si hoy tú y yo podemos estudiar la palabra de Dios, ha sido por hombres no capaces, no eruditos, que Dios ha dado hombres eruditos y nos han ayudado mucho, pero no ha sido por ellos, ha sido por lo que Mateo 25, 14 al 30, en una parábola, el Señor Jesús nos hace ver. ¿Qué dice? Mateo 25, y vamos a leer nada más del 14 al... Sí, vamos al 30, porque nos va a ayudar mucho a entender cuáles son las características de lo que busca Dios en un siervo. 14 al 30, ¿no? Sí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Cómo lo etiquetó el Señor? Siervo y fiel. Siervo y fiel. Y vamos bueno, la otra parte de la parábola, que es para el que le dio 2 talentos, también sabemos cuál fue la respuesta.
pero nos vamos a los últimos versículos, que es 26 y 27. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y en esta última parte estamos viendo a aquel siervo que le dio miedo y en lugar de invertir el talento lo escondió. Lo que estamos viendo en esta parábola es que el Señor busca personas fieles más que capaces, más que eruditas. Y en este sentido, quiero compartirte que estos 8 hombres que nos va a presentar Pablo no fueron famosos, como te decía, pero fueron fieles. Y la palabra fiel la vas a encontrar en varias descripciones que hace Pablo sobre ellos. Entonces regresamos ahí a Colosenses 4. Le dice: Tíquico, amado, hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico aparece en Hechos 20, no vamos a ir para allá por tiempo, pero Tíquico dejó su comodidad para viajar junto con Pablo. Entonces Pablo lo identifica como su hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Si Tíquico hubiera rehusado en este viaje para llevar la carta, tú y yo no estaríamos leyendo esto. Imagínate, estaban en Roma, no había aviones, no había trenes, ni tampoco tenían caballos. Tenía que caminar toda la península de Italia, de Roma. Tenía que caminar, tenía que tomar quizás algunos barcos para llegar hasta la provincia de Asia Menor, que hoy es Turquía, para llevar una carta. Tíquico pudo haber dicho: no, yo no fui llamado para esto, yo vine para plantar iglesias, o yo vine para... No, Tíquico, siervo, fiel, ministro y consiervo, fue la característica que lo identificó. Dice el cual, he enviado a vosotros para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Fue a pastorear a la iglesia de Colosas. Pero no lo mandó solo, lo mandó con Onésimo, dice amado, y otra vez, ¿qué dice? Fiel hermano, otra vez fidelidad, que es uno de nosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Onésimo, nada más para ponerte el contexto, está en la carta de Filemón un poquito más su historia, pero era un esclavo de Filemón. Él huyó, ¿no? Y se escapó del servicio a Filemón y conoció a Pablo en Roma. Seguramente hizo algo malo, que lo encerraron, y bueno, en la cárcel, Onésimo conoce a Cristo y se convierte. Pero no solo eso, se transforma su vida. Y fíjate aquí, ¿cómo lo identifica Pablo? Dice: amado y fiel hermano, que es uno como ustedes, como los colosenses. Todo lo que pasa acá os lo hará saber. Entonces, Onésimo ya no era el esclavo desertor y ladrón, ahora era el esclavo hermano, esclavo de Cristo, y fiel, y que es uno de la iglesia. Esto está padrísimo porque nos da evidencia de una persona regenerada. Alguien que conoce a Cristo no puede volver a ser lo mismo que era antes. Y habla de Aristarco, dice: mi compañero de prisiones os saluda. ¿Quién fue Aristarco? Bueno, estuvo preso con Pablo, compañero de prisiones, pero también fue fiel en las pruebas. Aristarco lo vemos también en Hechos, en la turba que sucede en Éfeso. Lo atrapan y Aristarco pudo haber dicho: yo no necesito esta tribulación, mejor me voy, ¿no? Pero no, Aristarco fue fiel también, que se quedó con Pablo como compañero de prisiones. Y no solo eso, sino que también estaba junto con él en estos momentos donde Pablo tenía un juicio por venir. Pero no solamente habla de él, también habla de Marcos, el sobrino de Bernabé, que lo vimos en Hechos. Marcos había sido la manzana de la discordia entre Pablo y Bernabé. Los que han leído esa historia, si no la han leído, se las recomiendo en Hechos. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, se presume que era un junior, que tenía dinero, que era hijo de gente que tenía dinero. ¿Por qué? Porque cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba reunida en la casa de Marcos, y era una casa grande. Y entonces se presume que pues era una persona inmadura, y cuando hacen el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llevaron a Juan Marcos. Cuando vio las primeras inclemencias y las primeras pruebas que hizo Juan Marcos, dijo: pues yo de aquí me voy, ¿no? Le dio miedo y dijo: yo deserto. Y se fue. Y ya, hasta ahí quedó. Pero después, en el segundo viaje misionero, Pablo quiere volver
a ir con Bernabé, y Bernabé le dice, pues sí, pero vamos con mi sobrino Juan Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? No, yo no voy a llevar a esta persona, ¿no? Entonces, Juan Marcos había sido un inmaduro en el primer viaje misionero, incluso dividió a Pablo y a Bernabé, pero parece que ha cambiado para esta etapa de la escritura. Marcos aparece como el sobrino de Bernabé, el cual había recibido mandamientos que si fuera a ustedes recibirle. Ahora Pablo está recomendando a Marcos. También nos habla, nos deja ver que Marcos ha sido transformado seguramente y ha sido maduro por esto. Y sí, al principio no fue fiel. Al principio, cuando vio las primeras pruebas, se fue, pero no se quedó ahí. ¿Y esto qué nos lleva a entender? Que podemos tropezar en nuestra fidelidad a Dios, pero lo importante es levantarse y seguir. Y como Juan Marcos, después incluso Dios le dio la oportunidad de escribir un evangelio. Y también nos habla, versículo 11, de Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. De Jesús o Josué, que se dice en otras versiones, no habla mucho, simplemente lo etiqueta como llamado el ¿qué? El justo. Y ellos estaban haciendo una función, le ayudaban a Pablo en el reino de Dios y habían sido un consuelo para él. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo también se desanimaba. ¡Ey! Si Pablo el apóstol, que escribió casi medio Antiguo Testamento, se desanimaba, pues tú y yo también nos hemos llegado a desanimar de la fe, pero siempre rodeado de personas que fueron un consuelo para él, de quienes nos rodeamos, ¿no? Estas personas fueron fieles compañeros y siervos con Pablo. Pero no nada más queda ahí, versículo 12, ya estoy acabando, dice, os saluda Epafras. ¿Quién fue Epafras? Otro personaje que no se habla mucho de él más que en estas cartas, pero Pablo aquí nos dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre, ¿qué hacía Epafras? Dice aquí, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras era una persona de intensa oración por los colosenses, pero no oraba nada más para que lo vieran que estaba orando y que Pablo le diera el próximo viaje misionero, ¿no? Él tiene un propósito bien claro, dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esto es bien interesante porque había un propósito en la intensidad de Epafras hacia los colosenses, y el propósito era que fueran edificados, porque sabía que estaban llegando corrientes que los querían desviar de la fe. Pero aquí Pablo nos está dando a ver que él era mismo testigo del gran interés que Epafras ponía por los suyos. ¿Pero por qué Pablo hace tanto énfasis? Porque acuérdate que había problemas en la iglesia de Colosas. ¿Y quién fue el chismoso que fue a decirle a Pablo? Epafras. Entonces para los colosenses pudiera haber sido, ya llegó el chismoso que fue a decirle a Pablo todo lo que andamos haciendo. Y no, o sea, Epafras amó tanto a los colosenses que fue a decirle a Pablo lo que estaba sucediendo. Por eso Pablo, creo yo, que dedica estos 2 versículos para que se quiten los prejuicios sobre Epafras, y Pablo expone el corazón de Epafras para que toda la región o toda la iglesia entienda cuál es el propósito de la carta. Y luego no se queda ahí, dice ahí que por él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, que era la región ahí, era como el Metepec y Sinacantepec de aquí, ¿no? Las regiones cercanas. Y luego dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, los últimos 2 nombres que vemos aquí. Lucas, sí, Lucas, el que aparece en el 4º evangelio. Esta persona era un gentil, no era un judío, y era un médico, una profesión de alto honor como hoy en día lo es. En ese entonces todavía era más, pero Lucas decidió invertir su vida para el servicio de Pablo, fidelidad. Lucas pudo haber dicho, pues bueno, ya documenté lo que tenía que documentar y me regreso a mi lugar de origen y ejerzo y me la paso cómodo. No, Lucas se quedó con Pablo en todas las prisiones. El médico amado lo identifica a Pablo. Y finalmente, Demas. ¿Qué dice de Demas? No, pero aquí, ¿qué dice de Demas? No dice nada. No dice nada bueno, ¿te das cuenta? No era, qué mala onda Pablo, ¿verdad? De todos los demás elogia y les avienta un montón de guirnaldas, y de Demas y dice, pues también ahí está Demas.
También era fiel, ¿no? Es que era de más. Le faltaba el acento, le faltaba el acento. Pero Demas, ¿quién fue Demas? Vamos a 2 de Timoteo 4:10. Porque ahí Pablo ya le dedica unas palabras. Bueno, no le dedica a él, sino más bien nos expone qué hizo Demas. 2 de Timoteo 4:10, ¿quién me ayuda a leerlo? Que Demas me ha desamparado amando este siglo y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galicia y Tito a Dalmacia. ¿Qué hizo Demas? Lo abandonó. Amó más las cosas de este mundo. ¿Hubo fidelidad en Demas? No. No hubo fidelidad en Demas. Y no solo eso, sino que lo abandona. Y a diferencia de Juan Marcos, que empezó mal y terminó bien, Demas empezó bien y terminó mal. ¿Por qué? Porque amó más las cosas de este mundo. ¿Te das cuenta de ese contraste? El factor fidelidad es el que hace que alguien permanezca y persevere en lo que Dios le ha llamado, o termine amando más las cosas del mundo. La marca que termina, déjame ya estoy acabando con esto, la marca que determina o que muestra, o el código postal, si le quieres llamar de una forma, que identifica a un discípulo, es la perseverancia. Perseverancia, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los desánimos, de las decepciones, de las personas, puedas perseverar en lo que Dios te ha llamado, es la marca de un discípulo de Cristo. Déjame decirte que si tú hoy estás aquí porque a lo mejor te caigo bien, o porque a lo mejor me avento algunos chistes ahí cuando predico, yo te voy a fallar, porque yo no morí por ti. Obviamente estoy buscando parecerme a Cristo y que mi testimonio refleje a Cristo. Pero si algún día no te saludo y te enojas y te vas de la iglesia, probablemente la perseverancia no estaba correctamente calibrada en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Él, porque solo así vas a poder ser fiel a lo que Él te ha llamado y poder ser un testigo correcto de su palabra. Déjame concluir con esto, saludos finales. Pablo le dice a los hermanos: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia se juntaba en ese entonces en las casas, no había edificios como este. Bueno, hoy estamos en la casa de Olguita. Gracias. Estamos replicando un poquito la iglesia primitiva. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los leodicenses, y que la de la Odisea la lean también vosotros. ¿Qué quiere decir? Pues no había Biblia en ese entonces, las cartas se iban pasándose de manos en manos y se leían en la congregación. Versículo 17. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo se supone que, se presume que era hijo de Filemón, y que eran unas palabras para que no estuviera perdiendo el tiempo, sino que buscara cumplir el ministerio que había recibido. Y termina la carta diciendo: la salutación de mi propia mano, de Pablo. ¿Por qué? Porque todo lo demás, ¿qué no lo había escrito Pablo? Pues no, lo dictó, pero alguien más lo escribió. Pero este versículo, incluso algunas Biblias lo marcan en mayúsculas, dice: acordaos de mí en mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Voy a ponerle aquí un reto, versículo 17. Vamos a tachar a Arquipo y vamos a poner nuestro nombre. Y dice así el versículo: decida Alfredo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y esta es una invitación para ti y para mí. Tú que has tenido ya algunos años de creyente, no necesitas un título para poder compartir de Cristo y ser un testimonio para los de afuera. Mira que cumplas el ministerio que el Señor te ha dado. La fidelidad que el Señor muestra con nosotros, creo que es una de las principales razones por las cuales nosotros podemos responder también a Él en fidelidad a su palabra. Sé que quizás muchos de nosotros nos da miedo, a mí me da miedo todavía, te lo puedo confesar, llegar con alguien y compartirle de Cristo. ¿Por qué? Porque nos sentimos como, híjole, y si me rechaza, y si me dice esto y lo otro. Pero recuerda esto: el Señor no necesita tus habilidades para compartir de Él. El Señor necesita tu fidelidad. Y si tú quieres pedirle al Señor que aumente esa fidelidad a Él, ponte de pie y vamos a orar.